que... En este momento está hablando el congresista William Zapata de la bancada de Avanza País, que han anunciado ya que van a dar su voto naturalmente a la censura del ministro Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones. Recordemos que las críticas contra este ministro fueron formuladas desde el principio de su función, cuando se reveló audios en los que hablaba con dirigentes gremiales de gremios de choferes informales, a los que prometía cosas que excedían su mandato. Han habido luego nombramientos discutibles, renuncias discutibles y finalmente licitaciones para construir carreteras que han dado lugar a severos cuestionamientos. Todo esto se ha agravado, naturalmente, con lo que hemos sabido de la declaración ante la Fiscalía hecha por la señora Karelim López. El día sábado se difundió parte de esta declaración que sostiene que hay una mafia en el seno del Estado, de la que forma parte el presidente Pedro Castillo y el ministro de Transportes y Comunicaciones, que recordémoslo, es el primer presupuesto del Estado para inversión pública, porque es el que tiene que construir, que invertir para la infraestructura de nuestro país, particularmente carreteras, puertos, aeropuertos. De manera que se está discutiendo, se discutirá hasta cerca de las 10 de la noche esta moción que, tal y como hemos podido oír de los partidos, parece seguro que se aprobará y se convertirá en un nuevo ministro censurado de este gobierno. Han habido otros temas en el pleno de hoy, por cierto, mociones de censura contra la presidenta, contra dos de las vicepresidentas, Lady Camones y Patricia Chirinos, que han sido rechazadas. Se han visto también algunos temas específicos en comisiones, particularmente en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde se admitió a debate una denuncia constitucional que se ha presentado la señora Norma Yarrow y el congresista Cueto para considerar que Pedro Castillo ha incurrido en traición a la patria por las declaraciones que prestó sobre eventual ayuda para que Bolivia tenga acceso al mar soberano. De manera que se ha decidido eso en la subcomisión, lo cual se inicia todo un proceso que debe llevar a la comisión permanente y después al pleno. El tema es importante y lo debemos seguir. Renovación Popular, por su parte, anuncia una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. No sabremos si alcanzará el número de votos necesario, que es de 87, a diferencia de la traición a la patria, que sería solo de 66. Para conversar sobre estos temas y otros temas que marcan nuestra coyuntura política, hemos invitado, como lo he dicho, a la señora Marisol Espinosa, a la señora Delia Muñoz, y esperamos que pueda llegar a tiempo el excongresista Richard Arce. Señora Marisol Espinosa y señora Delia Muñoz, buenas noches y gracias por estar con nosotros en RPP. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Marisol. Señor Espinosa, bueno, hay demasiados elementos hoy, por eso yo cuento con ustedes para que tomemos distancia y sepamos qué es lo más importante, qué es lo que nos va a permitir darle un rumbo a la política de nuestro país y saber que después de la batalla entre compatriotas, de una manera u otra, hay que buscar puentes y trabajar por la unidad nacional. Aprovecho para decir que hoy en Bielorrusia conversaron por primera vez delegados de Rusia y delegados de Ucrania. Es decir, en pleno bombardeo, los ucranios se preparan para pasar una quinta noche bajo bombardeo ruso y sin embargo se ha establecido en un canal de diálogo, todavía con funcionarios de un nivel que no es el máximo, en Bielorrusia. Así pasa de todas maneras, hay que dialogar en algún momento porque el país tiene necesidades objetivas. Yo por eso quisiera comenzar preguntándoles, se van a tomar decisiones hoy, naturalmente, sobre el ministro de Transportes. Eso me parece que está claro. En todo caso, el partido suyo, APP, ya lo dijo el señor Saluana, va a votar a favor de que sea censurado y es probable que haya una altísima votación a favor. Pero, ¿a qué debemos prestar atención con mayor cuidado, señora Marisol Espinosa? Bueno, definitivamente hoy ha sido un día bastante complicado, ya venía desde el fin de semana, y lo que nosotros estamos, ya nuestro vocero ha planteado, la censura, va a votar por la censura del ministro de Transportes, y es lamentable que tengamos en una situación tan crítica
personas que no lograron entender cuál era el objetivo, cuál era la tarea y sobre todo de cómo conducir el país, de conducirlo, y lo que han hecho es licitaciones, lo que han tenido, lo que tienen es gente involucrada dentro del Ministerio de Transportes, y ese es un tema que sí debería, después de esta censura, analizarse. ¿Quiénes ocupan los puestos de dirección en toma de decisiones, sobre todo de licitaciones? Antes lo tenía Odebrecht, ahora parece, la señora Calerín, el señor Villaverde, toda esta gente que coloca dentro de los ministerios y que después no solamente gana licitaciones, sino que envían incluso leyes al Congreso. Creo que estas cosas hay que corregirlas. Ya se quedaron en evidencia durante la investigación Lavajato, pero que lamentablemente no se han hecho las correcciones y seguimos padeciendo este problema. Es condenable que dentro del ministerio, donde la gente se muere para sacar su fruta, para tener una pista, una carretera, para lograr avanzar con la agricultura, tengamos que hoy estar discutiendo no solamente la censura al ministro, sino cómo todavía desde el interior todavía no hemos logrado pasar la página de Odebrecht y tener la famosa puerta giratoria dentro del Estado. Señora Delia Muñoz, desde su punto de vista, ¿qué es lo más importante? ¿Qué debemos mantener en la mente para conducirnos en medio de un día como hoy, que hay muchísimos temas que llaman la atención, naturalmente? Sí, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que el Congreso está cumpliendo con sus tareas de control político al realizar una interpelación a un ministro. Este no es un hecho aislado que solamente ocurre en este gobierno. En el del señor Alan García hubieron 15 ministros que fueron interpelados y en el gobierno del señor Humala 11. Estos mecanismos sirven para poder conocer qué está ocurriendo, qué está pasando. Y en casos extremos, aplicar la sanción de censura, que es una potestad válida que tiene el Congreso para que el presidente de la República retire a este alto funcionario que considera el Congreso no está cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, el señor Silva ha sido acusado constitucionalmente no por los trascendidos de la señora López, sino que esta es una denuncia que ya se ha presentado hace varias semanas porque se sustenta en contratación de personas que no tendrían la calidad. Ahora, cuando uno pide que las personas tengan atributos para ejercer un cargo, no es porque se quiere practicar discriminación contra las personas o denegar el acceso a aquellas que no tuvieron oportunidad, sino es porque tú vas a manejar la cosa pública que requiere de que tú realmente cumplas con los objetivos para hacer viable que millones de personas accedan a los servicios que el Estado brinda. Entonces, no es un chiste poner requisitos de conocimiento, de experiencia para gestionar, más aún en un sector que maneja infraestructura vial, ferroviaria, aérea y de todo tipo en el país, ¿no? Entonces, el asunto es bastante delicado porque el ministro Silva llega desde el origen acusado por una falta de capacidad para el manejo del sector que se le encarga. Luego, en vez de rodearse de personas que lo ayuden a cumplir con la función política, va convocando a personas que no tenían. Y eso lo hemos visto con los directores, con los jefes que nombró y que duraron horas en el cargo. Entonces el Congreso lo que está haciendo es cautelar el presupuesto de todos los peruanos y cautelar que tengamos a personas adecuadas en ese tipo de cargos, como es un ministro
o de altos directores, ¿no? De acuerdo. Permítanos, por favor, ir un instante al Congreso. Está hablando el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, que debe anunciar abstención. No votarán la censura, pero sí en abstención. Aumenta en consecuencia la posibilidad de que se supere el número requerido para que el ministro Silva sea censurado esta misma noche. Creo que estamos en contacto ya con el excongresista Richard Arce, que en su momento representó a una de las corrientes de izquierda y que era representante por Apurímac. Señor Arce, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la deferencia. Un saludo. No, también al revés. colegas. Gracias por estar presente con nosotros. Le hago la misma pregunta que formulé a las dos personas que están presentes junto a usted. ¿Qué es lo que debemos destacar de la circunstancia actual? Porque el público que nos oye puede oír que hay muchas cosas a la vez. Se han discutido hoy nada menos que 3 mociones de censura, 2 rechazadas y una que probablemente será aprobada. Pero han habido otros temas en la subcomisión de Constituciones Constitucionales. Por ejemplo, ha habido la aceptación a debate de una moción para declarar traidor a la patria al presidente Pedro Castillo. Para usted, ¿qué de lo que está en juego es lo más importante y por dónde quienes piensan en el Estado y no en la coyuntura deben buscar actuar en beneficio de nuestro país? Fernando, tenemos que buscar una salida constitucional a esta situación de inviabilidad de la gobernabilidad, en este caso originado por el propio gobierno de Pedro Castillo. Y tenemos que ser claros y objetivos, porque hay que hacer una diferencia. El presidente pretende justificar y argumentar con el sustento legal que le dan los abogados. Eso seguirá su proceso. La información que tenemos de parte de Carolyn López, que se ha acogido como colaborador eficaz, hay que considerar la premisa que si se ha acogido a colaborador eficaz significa que ha aceptado que ha cometido delitos y que tiene que contribuir con la justicia, tiene que entregar información que se corrobora. Caso contrario, se generaría un problema mucho más serio en su situación legal. Lo concreto es que en el campo de la justicia eso tiene que seguir sus procedimientos. Por ejemplo, al presidente no se le puede investigar mientras está en el cargo y función de presidente. Pero en el campo político, donde corresponde justamente la labor del Congreso de la República, y usted lo ha expresado desde el tema de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es otro tema sobre la declaración que hizo sobre Bolivia para poder darle acceso libre al mar. En realidad lo que se viene en estas semanas es una serie de investigaciones y trabajo político para poder esclarecer cuál es el involucramiento que tiene el presidente con estas serias denuncias. Lo objetivo, Fernando, en esta situación es que hay que diferenciar el tema judicial con el tema político, porque en el tema político definitivamente hay las herramientas constitucionales para poder buscar una salida a este escenario que hemos llegado lamentablemente por las decisiones del presidente Castillo. Fue él quien llevó a la señora Carolyn López para que se pueda reunir en la calle Zarratea. Fue el presidente el que nombró a este señor Silva, que el día de hoy está siendo censurado en el Congreso de la República, y esperemos que lo censure, porque hay una serie de denuncias que involucran inclusive con ilícitos penales, porque se ha estado favoreciendo licitaciones, todo en perjuicio del erario nacional. Es el propio presidente Castillo que ha estado promoviendo a gente incapaz e incompetente en diferentes ministerios, en cargos determinantes. Y además, o sea, cuando uno empieza a revisar todas estas investigaciones que vienen a colación, en el caso de las declaraciones de Carolyn López, son los sobrinos. ¿Quién trajo a los sobrinos de Pedro Castillo para que puedan asumir una responsabilidad que no les corresponde? Lo que usted dice pone en evidencia que el problema va mucho más allá del ministro Silva. Entonces le hago la pregunta, para superar este impasse constitucional del que usted nos habla, ¿es posible hacerlo si es que permanecen en la presidencia Pedro Castillo? El presidente Pedro Castillo está ahorita en función. Evidentemente, en este proceso constitucional que se podría buscar para una salida inteligente, genera también la responsabilidad al Congreso, porque hay algo muy objetivo. Inclusive ya lo menciona las declaraciones de esta Carolyn López, que habla inclusive de los niños, estos congresistas que acompañaban estos presuntos actos delictivos para favorecer en la entrega de obras. Entonces, acá hay un problema mayor, porque uno estaba esperando que el Congreso tenga la capacidad de generar cierta confianza al país para que genere ese equilibrio ante las necedades, las negligencias y yo diría hasta ignominias que ha venido cometiendo el gobierno de Pedro Castillo. Pero no,
tenemos un Congreso que no solamente avala ciertas acciones, que inclusive pretenden tumbarse el tema de la colaboración eficaz dentro de las herramientas que tiene la Fiscalía, porque eso es lo que han aprobado en la Comisión de Justicia. Y qué casualidad, esto trae correlación directa con dos casos de investigación muy concretos. El tema de Keiko Fujimori, ha llegado uno de los colaboradores que le han facilitado la triangulación de dinero, este señor Bertini, y también tenemos al otro lado a Vladimir Cerrón, que tiene la investigación con los dinámicos del centro. Y algunos de ellos quieren acogerse como colaboradores eficaces. Bueno, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo es posible que las dos bancadas que tienen a dos líderes investigados justamente en temas con colaboración eficaz que van a demostrar la culpabilidad de sus delitos, quieran subvertir nuestro sistema de justicia para favorecer le hago la impunidad? notar que no me ha contestado a la pregunta, que era si la salida constitucional puede ser concebida con la permanencia en funciones de Pedro Castillo. Veremos más adelante y haré la misma pregunta a nuestras dos invitadas, Marisol Espinosa y Delia Muñoz. Por lo pronto tenemos que ir a una pausa y regresamos con estos tres invitados para que nos den luces sobre la crisis política que estamos viviendo. Se está discutiendo en el Pleno del Congreso de la República una moción de censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva. Vamos a darles las palabras a las intervenciones más relevantes, pero hemos invitado a tres observadores de nuestra vida pública. Por una parte, la ex vicepresidenta Marisol Espinosa, el ex congresista Richard Arce y la ex ministra de Justicia, Delia Muñoz. Y le hago a Marisol Espinosa la misma pregunta que hice a Richard Arce. ¿Podemos salir de una manera constitucional de esta crisis sin que Pedro Castillo deje la presidencia? Señora Marisol Espinosa, ¿me oye? Sí. Sí. No sé si ha escuchado la pregunta que le he formulado. Sí, adelante. Sí, la pregunta. Definitivamente esta es una discusión entre judicial y política. El tema de la situación del presidente Pedro Castillo es básicamente una situación política. Hoy ha habido una admisión de una demanda constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por otro tema. Y en el tema judicial, él tiene no solamente que esclarecer y además defender lo que significa la idoneidad del gobierno, lo que tiene que hacer, cómo conducir al país. No lo puede conducir en medio de ruido político, en medio de falta de idoneidad en el manejo de los ministerios, no puede hacerlo en medio de un aluvión de denuncias de corrupción. De acuerdo. Sí, permíteme, por favor, escuchar a la congresista Patricia Juárez, que está terminando, creo, su intervención en el Congreso de la República. Ella habló en nombre de Fuerza Popular y, como ya sabemos, como él lo había dicho Hernando Guerra García, anunció que los 24 congresistas de su bancada votarán a favor de la censura, naturalmente, de Juan Francisco Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones. Está acercándose un nuevo orador, le daremos la palabra después, pero le corresponde a Delia Muñoz contestarnos a la pregunta. ¿Usted ve que hay una salida constitucional al entrampamiento actual sin que ella implique la salida del presidente de la República? Bastante complicado. Como usted dice, nosotros somos observadores. Entonces, desde esa perspectiva, yo aprecio que el presidente Castillo está realizando una serie de acciones como que él busca más bien centralizar el poder en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada él ha pedido la activación de la Carta Democrática. Hay dos supuestos o hipótesis por las cuales un gobierno le puede pedir a la OEA que lo ayude a mejorar la situación de su país cuando hay una grave inestabilidad política o una afectación al movimiento democrático del país, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa?
de que el presidente Castillo está considerando que el Congreso está generando inestabilidad. Ese es un dato que tengo en consideración. Luego, en meses pasados, cuando teníamos a la señora Vázquez de presidenta del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo señalaba que su posición era ir a una constituyente e inclusive se señalaron en un oficio en forma concreta los pedidos para convocarla. Y se están recabando firmas todavía a nivel nacional para que este proceso pueda realizarse. Todo esto me lleva a mí a hacer pensar que es muy difícil que lleguemos al término del periodo sin una irrupción constitucional, ya sea porque la promueve el Congreso o porque la promueve el Poder Ejecutivo. El Congreso está anotando una serie de faltas políticas del presidente en el desarrollo de su función. Y el presidente está yendo a una estrategia mucho más amplia, que es a la pretendida desestabilización del sistema democrático en el país, ¿no? Sí, sí, ese es el sentido de llamar a la OEA, naturalmente, ¿no? Vamos a escuchar un instante al congresista Enrique Wong, que es el vocero de la... Bueno, hemos escuchado el final de la intervención del congresista Enrique Wong de Podemos, que al final dijo que se abstendrían. Hizo una descripción bastante negra de la corrupción en todos los niveles del Estado, pero la conclusión es que no van a votar por la censura, sino abstenerse. Lo cual me lleva a preguntarle al señor Richard Arce, que se quede Pedro Castillo o no, que entre Dina Boluarte o alguna otra persona del Congreso, lo real es que hay que buscar una forma de pacto que nos impida que pasemos el resto del tiempo peleándonos entre nosotros. ¿Sobre qué ejes cree usted que se puede buscar una forma de pacto de ese tipo? ¿Y quién puede promover este pacto? Como sucedió el año 2000, cuando la transición de la dictadura de Alberto Fujimori a la democracia que se restableció con el año 2000 con Valentín Paniagua. ¿Quién puede ser un actor? ¿Quiénes de este pacto para el desarrollo del país y en torno a qué ejes, señor Richard Arce? Sí, de manera objetiva se debería buscar justamente lo que usted acaba de plantear, una especie de estrategia concertada desde la sociedad civil, los diferentes actores políticos, y buscar llegar a sensibilizar a las autoridades en el Ejecutivo y en el Legislativo para hacer una transición en el marco constitucional del derecho y que está establecido en nuestras leyes. El problema es que eso es idílico, no es real. Acá hay una cuestión objetiva y es justamente lo que acabamos de escuchar al congresista. Él puede hacer toda una retahíla de todo lo que ha significado la corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero ese Congreso tiene mucha ropa tendida respecto justamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya las denuncias lo están graficando. Los congresistas consiguen prebendas con acuerdos previos para poder favorecer a sus regiones. Pero debajo de eso, según la denuncia y la declaración que ha hecho Karelyn López, hay otro tipo de negociado. Estamos hablando de corrupción. Entonces, no se puede esperar mucho a lo que viene aconteciendo, Fernando. De verdad, hay toda una expectativa. El asunto también, seamos objetivos, estas elecciones han sido muy polarizantes. Nos ha llevado a un nivel de confrontación y es lo que estamos viviendo el día de hoy, porque la gente también se pregunta, ante tantos escándalos, ¿por qué no estamos en las calles? ¿Por qué no están listas las zapatillas para poder hacer presión ciudadana? Tenemos la pandemia por un lado y lo otro es que no queremos también caminar justamente con los que antes han tenido los mismos problemas o las mismas denuncias y que ahora pretenden liderar estos espacios de protesta. Entonces, es un tema muy complejo, es muy difícil en este momento lograr un consenso para poder buscar una salida. Acá hay otro tema que también sería importante poner en relevancia. Lamentablemente no se hizo la reforma política, porque probablemente vamos a cambiar al presidente, vamos a cambiar a los congresistas, vamos a tener nuevas elecciones para regresar a lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente este sistema perverso, yo diría,
el manejo que tienen muchos partidos políticos hace que se perenice justamente personajes altamente cuestionados y con denuncias, que en este caso involucran al propio presidente. Sí, aquel que levantaba la voz del nombre del pueblo y decía que iba a luchar contra la corrupción, el día de hoy está involucrado en justamente lo que él ha ido pregonando. Es lamentable. De acuerdo. Bueno, entre tanto estamos informándonos de que el señor Valdemar Cerrón propuso que la moción de censura vuelva a la Comisión de Transportes y sobre eso se está votando ahora. Dentro de pocos minutos sabremos si va a haber esta nueva sutileza en un proceso que parecía encaminado a una censura esta misma noche. Yo quisiera retomar la pregunta que le hice el señor Arza a Marisol Espinosa. Usted ha conocido otras crisis, usted ha sido vicepresidenta de la República bajo Ollanta Humala durante 5 años, luego terminó distanciada del Partido Nacionalista, entró a APP, ha visto otras circunstancias. ¿Cómo se hace para que toda la energía política no se ponga en a quién censuro hoy? Hoy hemos visto en el Congreso 3 mociones de censura, una contra el ministro que está en curso, otra contra la presidenta del Congreso, señora Alba, y otras 2 contra otras 2 vicepresidentes, Lady Camones y Patricia Chirino. Y al mismo tiempo, una moción, una de acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria. Bueno, todo eso tendrá su curso, pero en un momento u otro tenemos que ponernos de acuerdo sobre un plan de acción real para hacer frente a nuestros desafíos objetivos, independientemente de quién sea el presidente. La corrupción, la pandemia, la reactivación económica, la seguridad ciudadana. De pronto ya no hablamos de todo eso, porque estamos metidos en la guerra fratricida. Según su opinión, Marisol Espinosa, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la manera de lanzar una forma de pacto en el país y quiénes podrían impulsarlo? Primero, creo que hay que entendernos como peruanos. No somos capaces de respetar unos al otro, no somos capaces de respetar nuestras propias leyes. Cuando nos conviene, sacamos la ley, cuando no nos conviene, sacamos las críticas. Creo que el doble rasero con el que se maneja el país es uno de sus principales problemas, la polarización. El tema del diagnóstico es simple, pero ¿cómo encontrar respuestas a esos problemas? Primero, que cuando un político se sienta con otro político, le cuestionan el hecho del diálogo. Pero después, cuando hay una guerra, piden el diálogo. Ese tipo de situaciones perversas creo que hay que evitarlas. Una situación también, por ejemplo, el señor Arce habló de la colaboración eficaz. La doctora Echaíz ha hecho un trabajo no solamente técnico, sino un trabajo fundamentalmente conociendo desde dentro el problema. Creo básicamente que se le quiere engañar a la población diciéndole que con la nueva ley se quiebran las colaboraciones eficaces. Definitivamente que no. Eso está contemplado y es más, hay un artículo en el propio proyecto. En cuanto a lo que necesitamos como país, primero necesitamos entendernos. En segundo lugar, necesitamos derrotar el racismo, derrotar esa situación de polarización y lograr por lo menos conversar. Si nadie es capaz de conversar, ¿cómo van a tender el puente para lograr que Ejecutivo y Legislativo puedan entenderse y puedan tener una agenda mínima? La reactivación económica, cómo salir de esta pandemia, cómo generar más puestos de trabajo, cómo llevarle, por ejemplo, a los niños de Sechura, del Gatén del Marañón o de la zona de Puno, la red dorsal que hoy necesitan para la educación virtual o la educación híbrida que necesitamos. Creo que estos temas tienen que ponerse sobre la mesa, pero alguien tiene que ser capaz. En un momento lo hizo el Acuerdo Nacional, pero lamentablemente hoy nadie quiere sentarse a la mesa. Todos piensan en las próximas elecciones y pensando en las próximas elecciones se piensa en la confrontación, en cómo yo digo la frase más altisonante, la más alta, para conseguir una portada. Y, por supuesto, a nadie le interesa el país, a nadie le interesa el mediano plazo ni el largo plazo.
De acuerdo, señora Marisol Espinosa. Permítanos ir a una pausa, después de la cual informaremos sobre el resultado de este voto, sobre qué hacer con la censura que parecía encaminada y que de pronto alguien ha usado un recurso para eventualmente ganar tiempo o desviar la atención. Vamos a la pausa y le preguntaremos a la señora Delia Muñoz cómo ve ella la salida, ya no a la permanencia de tal o cual funcionario, sino de los desafíos que los peruanos enfrentamos. Hagamos una pausa primero. Está realizándose una sesión del Pleno del Congreso de la República que debía en principio culminar con una votación sobre la censura o no del ministro Juan Francisco Silva, pero Waldemar Cerrón, el vocero de Perú Libre, ha planteado una cuestión previa para que el tema vuelva a la Comisión de Transportes en vez de que se vote hoy en el Pleno. Se ha tomado por el momento acta de los presentes. Inmediatamente que se produzca este voto, vamos a informar. Si se rechaza esta cuestión previa, pues se votará hoy y probablemente será censurado el ministro, pese a que ya no hemos escuchado tanto de APP como de Podemos que ellos van a votar por la abstención. En todo caso, prescindiendo de quién se queda en el cargo, prescindiendo de nombres, incluido el del presidente de la República, hay un tema de fondo, de objetivos de país y de capacidad de que la energía se ponga en los desafíos reales que tenemos, que son bastante claros. Necesitamos luchar contra la delincuencia, necesitamos luchar contra la corrupción, necesitamos reactivar nuestra economía y luchar contra el COVID, para que la inversión pública sea eficaz en el Ministerio de Salud y los otros ministerios. Señora Delia Muñoz, contéstenos por favor, ¿ve usted posibilidades de que de esta crisis, de este mal momento, salgamos con una forma de pacto en donde se pongan de acuerdo las distintas fuerzas políticas, independientemente de quién es el presidente? Miren, mis amigas y mis amigos me dicen que soy ingenua e ilusa porque yo sí creo que las fuerzas políticas tienen que dialogar. En primer lugar, tiene que dialogar lo que se conoce como el sector de la oposición, para que ellos se pongan claro en cuáles son sus intereses, qué cosa es lo que quieren. Y en función a eso, tomar sus decisiones y establecer su estrategia de intervención en la política, ¿no? Lo segundo es que si continuamos de esta manera, vamos a terminar en una irrupción democrática, cuando no en una situación de enfrentamientos entre peruanos, porque el COVID ha traído al escenario una situación de crisis cataclísmica. Entonces, la desazón popular es muy fuerte. Entonces, si los políticos no se dedican a realizar la actividad de conversar, concertar, pactar, acordar, el país va a entrar en una crisis de muy difícil manejo. De acuerdo. Gracias por su posición. Señor Richard Arce, señora Marisol Espinosa, palabras finales brevemente, por favor. Bueno, el país necesita unidad y el país necesita entender hacia dónde tiene que caminar. Creo que hoy más que nunca el consenso y un pacto mínimo, una agenda mínima para el desarrollo del país, que además deje de mirar qué pasó hace 200 años, sino que entienda qué necesitamos hoy para salir adelante mañana. Y hoy, si no cambiamos las maneras de hacer política, si no cambiamos el rumbo de la historia, la inestabilidad nos va a hundir a límites de Haití. La inestabilidad política no ayuda a crecer a ningún país, no ayuda a crecer a absolutamente. Ciudad, muchas no gracias. A ningún ciudadano. Muchas gracias, Marisol Espinosa. Palabras finales, Richard Arce. Hay mucha expectativa, Fernando, evidente, de poder llegar a un consenso, buscar una salida democrática, que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Pero también seamos objetivos y realistas. Acá hay actos de corrupción que están degradando al país y están desestabilizando inclusive las propias instituciones del Estado. Y uno no puede estar con los brazos cruzados. Lamentablemente, ante esta posición de parte del Ejecutivo y evidentemente con complicidad con el Congreso, lo que la calle está pidiendo es que se busque una salida muy concreta para que se vayan todos.
que se disuelve el Congreso y que el presidente renuncie. Sería lo más objetivo, claro. Es pedir peras al olmo probablemente, porque se van a agarrar con uñas y dientes, porque es más importante la quincena que el bienestar del país. Pero hemos llegado lamentablemente a una situación de un punto de no retorno en el caso del presidente Castillo, donde las denuncias cada semana lo involucran, inclusive con presuntos actos de corrupción. Y acá está en juego la ética y la moral del país. No podemos tener un presidente con estas serias indicaciones que lo involucran, justamente en lo que él había pregonado durante toda la campaña, la lucha contra la corrupción. Así es. Si era tan crítico con este sector que cometía corrupción, el día de hoy es el propio presidente que está involucrado. Muchas gracias, Richard Arce, ¿no? muchas gracias, Delia Muñoz, muchas gracias, Marisol Espinosa. Tomamos nota, Richard Arce, que usted cree que la salida más razonable sería que el presidente renuncie. Son las 8:59, quédense en la sintonía de RPP, que ya viene Jaime Chincha con Nada está dicho, hoy menos dicho que nunca. ¿Tenemos información sobre el voto en el Congreso? Sí, bueno, el voto se está llevando a cabo en este momento y el Congreso ha publicado un tuit. El Pleno procede a votar la cuestión de orden para que la Comisión de Constitución informe respecto a la procedencia de la moción de censura en razón de que contiene aspectos no contemplados en la moción de interpelación que la originó. Quiere decir que durante una hora se ha votado y al cabo de una hora se dan cuenta que quizá no se debía votar y que hay que parar todo lo actuado y que esto demore a través de un subterfugio que algún espíritu hábil parece que ha sabido introducir en el Congreso. Así estamos, paciencia y que sobre todo tengan una buena noche. Quédense en RPP, ya viene, repito, Jaime Chincha con Nada está dicho. Muy buenas noches.